en vivo y en directo, desde acá, desde la campaña, desde el proceso que hemos llevado a cabo entre hermanos y hermanas mediante lo que hemos denominado vocería plurinacional para llevar adelante el proceso de la candidatura, ¿no?, de nuestra hermana, nuestra Lamien Elisa Loncón, a los escaños reservados para el pueblo mapuche al interior de la Convención Constitucional, y ese es el contexto que nos reúne hoy, pero además, ¿no?, nos reúne otra cuestión que es urgente, que es muy necesaria, que tiene que ver efectivamente con la discusión en torno a la cultura, en torno al patrimonio, en torno a la gestión efectivamente de la cultura desde los territorios, que para la candidatura de Elisa es un tema pero fundamental y central, ¿no? A propósito también, nos reunimos para conversar en torno a un proyecto de ley, ¿no es cierto?, que en este momento se encuentra intentando avanzar. Se le puso suma urgencia desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, ¿no es cierto?, que es la ley del patrimonio, que desde nuestro punto de vista es una ley que no debería avanzar por muchas razones, razones que vamos a discutir precisamente el día de hoy. Y para todo esto, para toda esta conversación, estamos con, bueno, en primer término con Elisa Loncón, ¿no es cierto?, que es nuestra candidata, pero también con una invitada, pero fenomenal, que es un lujo realmente tenerla, que es Sonia Montesino. Ella es antropóloga, es Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales del año 2013. Sus investigaciones y reflexiones han sido fundamentales para comprender el papel de las mujeres, los pueblos indígenas y los sectores populares mestizos, ¿no es cierto?, en esta configuración cultural del país que hoy día, ¿no es cierto?, se remueve y que se repiensa. Libros como Madre y Guacho o Sueño con Menguante, biografía de una machi, por solo nombrar algunos de su extensa obra, componen una parte esencial de aquella bibliografía, pensamos nosotros, que está constituyendo también este nuevo Chile que emerge. Sonia, por cierto, ha colaborado permanentemente también con diversas organizaciones, comunidades y procesos colectivos mapuches desde los años dictatoriales, y por todo esto para nosotros realmente es un honor tenerte hoy día acá, Sonia. Así que muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti y a la Elisa. Ya, gracias y felicitaciones, porque creo que va a salir adelante, ¿ya? Y por otro lado, porque es la única constituyente que se ha preocupado de hablar de estos temas. Y eso quiero reconocerlo. Así que muchas gracias. Y por cierto, nuestra candidata Elisa Loncón, ella es lingüista, es candidata constituyente por los escaños reservados del pueblo mapuche. Nuestra Lamien es doctora en lingüística, en humanidades por la Universidad de Leiden en Holanda, es profesora de la Universidad de Santiago de Chile, también tiene un doctorado en la Universidad Católica de Literatura. Ha dedicado su vida a proteger y promover el mapudungún y la cultura mapuche. Su trabajo ha sido crucial para comprender las posibilidades creativas y reflexivas que tiene el mapudungún, además de incentivar su vitalidad en las nuevas generaciones. Tiene un amplio recorrido al interior del movimiento mapuche, luchando desde su juventud contra la dictadura y presionando permanentemente por el reconocimiento de los derechos colectivos que tenemos como pueblo durante las últimas décadas. Actualmente lidera un proceso colectivo llamado Vocería Plurinacional, desde donde ha emergido, ¿no es cierto?, su candidatura, Elisa. Así que también, bueno, esta es tu casa realmente. Muchas gracias también por activar todos estos temas que son muy necesarios, Elisa. Leila Mien, Mari Claudio, Mari Sonia, Mari Puchea, al Kutulelo Tufachi, Tamkawun, Kumeita in Chawun Pan, Kumeita in Entualta in Sungun, Tain Amulnialta, Mapuche Rakituam, Tain Kimun, Chumuchanta Newentuai, Tain Che, Kupalishian Tumeu, Kachumuchianta Puinchinta in Kaya Inta in Kimun. Chumuchita inka quien in mapu café michimleita inka yam in kewan in kimun in chengen. Agradecer entonces también a Claudio por esta presentación, y también de manera muy especial a Sonia. Nunca habíamos conversado y tenemos que hacerlo por Zoom esta vez, pero sí, yo he estado siguiendo tus pasos en términos de la lectura y las contribuciones que ha hecho Sonia, y muy importante
también porque hay una vida dedicada al tema de las culturas en términos plurales. Y bueno, aprovecho también de presentar yo a Claudia Alvarado Lincaupi, que es mi Azcadi, él es mi paritario. En este sistema de constituyente que estamos por los escaños reservados, él, por el tema de la paridad, yo soy la candidata, pero él sería el alternativo. Él es el alternativo. ¿Qué significa eso? Que son 7 los escaños reservados para Mapuche, y somos más las mujeres que estamos, las candidatas, y candidatas mujeres súper potentes. Entonces, es probable que si se dan 5 mayorías de mujeres y van 2 hombres después, la persona que está en el 5º lugar de mayoría mujer tiene que cederle su voto al hombre para que se vaya armando la paridad. Entonces yo que estoy en esta disputa y todo, de los votos y todo, tengo que tener el primero o segundo lugar para no pasarle los votos a Claudio. De todas maneras, ha sido muy interesante trabajar con Claudio. Él es una persona joven, mucho más joven que yo, somos generaciones distintas, y bueno, conjunto a Claudio en la campaña de la vocería hay muchos jóvenes, y uno de los incentivos que yo tengo justamente es el traspaso de una experiencia genuina como mujer indígena que he estado siempre en un movimiento indígena, traspasar esa memoria, esa experiencia a la nueva generación. Después de esto, yo voy a quedar tranquila porque voy a sentir de que un grupo de gente joven se interesó en potenciar los aportes que yo he hecho en el largo del tiempo, y que la lucha, así se continúa la lucha. Es como lo que han hecho las generaciones de abuelos, de madres de nosotras. Así que un gustazo, Sonia, en esta conversa, y le damos al Nucham. Ajá, démosle nomás al Nucham. Para eso estamos. Eso. Precisamente queremos que esto sea un Nucham, queremos que sea una conversación, queremos que sea un diálogo entre Sonia y Elisa, en torno a temas, decíamos, fundamentales, ¿no? Temas urgentes, temas cruciales. El 24, recién pasado, el Ministerio, ¿no es cierto?, decíamos, de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, puso suma urgencia un proyecto de ley que, desde muchas perspectivas, es un proyecto que no satisface, ¿no es cierto?, las necesidades y urgencias que tienen las comunidades, efectivamente, patrimoniales, los pueblos indígenas, ¿no es cierto?, los cultores, en fin. Y hay muchas organizaciones preocupadas en torno a esto, y nosotros como parte de la candidatura de Elisa también estamos muy preocupados, ¿no? Y es por eso que queremos meternos de lleno a discutir sobre este tema. En primer lugar, hay un tema que es fundamental discutir, que tiene que ver con la cuestión de la participación, ¿no? Uno de los temas que están generando bastante debates, ¿no es cierto?, a propósito de este proyecto de ley, tiene que ver con su escueta participación, muchas veces mediante mecanismos muy complicados, ¿no es cierto?, en donde las comunidades y los cultores es muy difícil, ¿no es cierto?, acceder a ello, y por lo tanto un proceso de participación en general, primero, muy complicado, y segundo, que no ha tenido un correcto proceso en términos del convenio 169, que tiene que ver con la consulta indígena, ¿no? Entonces, primero, Sonia, ¿no?, ¿qué nos comparte en torno a esta reflexión, en torno a la participación y la construcción de este proyecto de ley? Sí, bueno, mira, yo les puedo contar la historia también, porque creo que aquí es importante, Lisa, Claudio y las personas que nos están escuchando, que yo sé que no conocen muchos de los antecedentes, digamos, de lo que ha sido este proyecto o indicación sustitutiva. Mira, nosotros hay que partir ¿por qué digo partir con la historia? Porque con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el año 2016 y 2017, se inició un proceso participativo, ¿ya?, para hacerse la pregunta, que era patrimonio, bien común o bien de mercado, ¿ya? Y se recorrieron todas las regiones, se trabajó con todas las personas, organizaciones, etcétera, se hizo un plenario nacional, y entonces la idea ahí fue, hay que legislar. Sin duda, todo el mundo sabía, ¿no es cierto?, que esta ley del Consejo de Monumentos Nacionales, que viene como del año 25, ya que ha tenido algunos ajustes y todo,
simplemente no daba más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se hizo todo este proceso participativo, entre paréntesis, no es para hacerle propaganda, pero está este libro, ¿ya? Que es un registro, por eso quiero decirlo, porque es un registro, ¿ya? Que simplemente lo que se hizo fue borrón y cuenta nueva, no existió el proceso participativo cuando llega, digamos, este nuevo gobierno, y lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que se construye una indicación sustitutiva en 4 paredes, ¿sí? Con unos abogados, con unas personas arquitectos, etcétera, ¿ya? Y se construye, y entonces ¿por qué quiero decir esto? Se nombró una comisión. ¿Ya? Habían 4 personas que era para que dieran su opinión a esta primera borrador. Y en esa comisión estuve yo, ¿ya? Y, bueno, tengo, por supuesto, todos los registros, todos los antecedentes, ¿ya? Y entonces, el primer tema que nosotros, toda la gente que estaba en esa comisión, Gastón Fernández, estaba también Marta Cruzcoque, ojo, ¿ya? Que tuvo un papel muy importante, digamos, en esto, ¿ya? Y una arquitecta del Consejo de Monumentos Nacionales. Y entonces nosotros dijimos, no, o sea, este proyecto y este borrador no puede ser, porque aquí no se contempla el patrimonio indígena, porque no hay participación, aquí tiene que darse continuidad a un proceso, porque este es un tema de Estado, no es un tema de gobierno, ¿ya? Es un tema que tenemos que trabajarlo a largo plazo, etc. Bueno, a partir de eso, ustedes comprenderán que yo no fui un sujeto, digamos, bien recibido, ¿ya? Por haber planteado, digamos, todas estas cosas, y luego seguimos también, digamos, con un conjunto de personas haciendo críticas justamente por el tema de la participación. Entonces, creo que lo que tú decías, Claudio, es súper importante, porque si uno ve todas las convenciones, sobre todo la convención del 2003 de la UNESCO, ya el patrimonio cultural, la gestión, ya, y todo lo que tiene que ver con la construcción de leyes, ya debe necesariamente pasar por las comunidades, ya, y eso es un proceso que no ha ocurrido. Aquí se han mostrado, y ustedes pueden ver fotos, ¿no es cierto?, de, reuniones, no sé dónde, reuniones, no sé qué, reuniones, no sé cuánto, pero eso no es participación. Se le puso suma urgencia justo cuando estábamos con el estallido social, no sé si ustedes se acuerdan, fue la primera suma urgencia, o sea, siempre en un momento crítico, ya el gobierno va y pone esta suma urgencia. Bueno, ahí también peleamos, también hubo toda una serie de cosas, ya que digamos, de peleas, de luchas que hubo, ¿no es cierto?, se detuvo por la pandemia, y luego, en pandemia, ya nuevamente el gobierno, y en esta situación crítica, vuelve a ponerle suma urgencia, ¿no es cierto?, a esto. Entonces, creo que ahí hay un grave problema, que no hay participación de las comunidades, y segundo, que nunca se contempló el patrimonio indígena en ese borrador de ley. Eso es lo que les puedo contar de la historia, porque creo que es importante conocerla, y yo les pediría a las personas que puedan tener acceso a este texto. ¿Por qué les digo esto? Porque todo lo que estamos discutiendo y conversando ahora, las críticas que estamos haciendo ahora, lo que queremos, está ahí. Ya estaba hecho y escrito por un conjunto de actores, digamos, representativos de las distintas comunidades. Eso. Perfecto, Era para que supieran cómo sí. había sido esta historia. ¿Ya? Muchas gracias por ese recorrido, efectivamente, ¿no? O sea, da cuenta de que los procesos de participación del Estado realmente no son profundamente democráticos, ¿no? Y particularmente para los pueblos indígenas esto es un tema central, Elisa, ¿no? O sea, cómo construimos otras formas de participación, cómo imaginamos efectivamente proyectos de ley, por ejemplo, en este caso, con mayor participación, y particularmente también pensando en el convenio 169, ¿no, Elisa? Entonces, ¿qué reflexiones tienes tú a propósito tanto de esta ley, pero también en general? ¿Cómo se deberían constituir, cómo se deberían imaginar también proyectos de ley en este sentido? Nosotros, fíjate, yo leyendo la documentación que existe sobre ese proyecto de ley y el sustituto y todo, me acuerda mucho el proceso de que cuando también se planteó la Ley General de Educación, el año después de la revuelta de Pingüina del 2006 al 2007, salió el proyecto de Ley General de Educación y pasó exactamente lo mismo. Me acuerdo, yo vi el proyecto de ley, en ninguna parte se mencionaban pueblos indígenas. Era una ley general de educación para todo Chile. Claro. Y no estaban los pueblos indígenas. En ninguna parte se nombraban las lenguas indígenas. Entonces, una omisión así, un borrón, simplemente aquí existen chilenos. Lo mismo
es lo que está escrito hoy día en ese proyecto de ley. Entonces, ¿qué hicimos en esa época? El 2007 nos movilizamos como organizaciones indígenas acá en Santiago, ahí formamos la Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos, y empezamos a hacer cabildeo con encargados de educación de allá del Congreso, y empezamos a conversar, y hasta que finalmente se dio una situación muy particular donde nosotros, organizaciones civiles, sociales, mapuche, indígenas en general, planteamos un proyecto de ley de derechos lingüísticos. Y eso es muy raro en Chile porque se supone que el Parlamento es el órgano legislativo que tiene que elaborar los proyectos de ley para la sociedad. Pero era difícil pensar de que los parlamentarios chilenos que no saben el idioma pudieran pensar un proyecto de ley de derechos lingüísticos. Y nosotros en realidad tampoco le dimos la tarea, sino que nosotros nos pusimos a escribir el proyecto de ley. Y así lo ingresamos como sociedad civil organizada. Entonces, viendo la categoría que desde el pensamiento también occidental hay una complejidad grande, porque el mismo concepto de patrimonio está sujeto a restricciones desde la mirada occidental. Recuerdo situaciones muy puntuales cuando se trató de darle el carácter de patrimonio de la humanidad al Guillatún. Sí. Y fue una disputa ideológica, política, que finalmente los mapuches dijeron no, porque el concepto de patrimonio de la UNESCO y el concepto de patrimonio con el cual se va categorizando lo que es, no calza con lo que para el pueblo, en este caso indígena mapuche, era el ceremonial fundamental. O sea, los mapuches, una de las razones fue de que tú exponías a la folclorización y al turismo un evento que era sagrado, ceremonial, íntimo, de relación espiritual entre los mapuches y la naturaleza. Entonces, yo creo que el fondo tiene que ver de que no tenemos las condiciones jurídicas a nivel del Estado de Chile para reconocer la diversidad cultural y de conocimiento y de propiedad intelectual, incluso de producción indígena, por este Estado que sabemos pues que es un Estado único, indivisible, que va a reconocer una visión del mundo. Entonces, en función de esa visión del mundo, legisla. Y cuando nosotros queremos hablar de la diversidad de concepción de patrimonio articulado a derechos que ya no son individuales, no son comerciales, sino son colectivos, son espirituales, son funcionales incluso, porque la gente cultiva, gestiona su patrimonio para resolver sus necesidades básicas. Pues, o sea, los cantaritos tienen funciones, los tejidos tienen funciones, te fijas, todo lo que es el conocimiento de secado de la hierba medicinal, que todo tiene función en el mundo mapuche, en el mundo indígena en general. Entonces, no hay condiciones jurídicas hoy día. Es como hablar de autonomía, es como hablar del derecho a la tierra. Mientras ello no esté legalizado constitucionalmente, todo esto pasa a ser una materia que no responde tal vez al Estado de Derecho que está concebida en la Constitución. Sin embargo, los pueblos indígenas tenemos que incidir en el futuro de esta ley, incidir en el futuro de esta ley, porque en el fondo sí somos una existencia real, concreta, y tenemos formas concretas, demostrables de lo que es el patrimonio indígena. El patrimonio indígena está en manos indígenas,
gestionado en mano indígena, trabajado en mano indígena, asociado al conocimiento de diversidad territorial, y todo eso es demostrable, todo eso es, ¿te fijas? O sea, es la evidencia real de que existe y que existimos, y en función de eso hay que hacer la ley del patrimonio, pero nunca admitir una ley de patrimonio que nos deje afuera, porque ahí no tenemos cómo defender lo que tenemos como memoria instalada y acervo cultural de siglos. Entonces, es nefasto esta manera de ejercer la política desde instituciones occidentales que no reconocen otras miradas y otros derechos. Feley, Lamien. Estamos recibiendo saludos desde Angol, desde Illapel. Miski Guaira dice, ley de derechos lingüísticos de los pueblos ahora. Bueno, son temas que efectivamente se vienen trabajando, son luchas, ¿no es cierto?, de un proceso larguísimo, ¿no? O sea, los pueblos hemos, ¿no es cierto?, dado una batalla larguísima en torno a estos temas, y siempre el tema indígena, ¿no es cierto?, pareciese que quedase desplazado, ¿no? Siempre se tira para más hacia adelante. Sí, por ejemplo, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que tuvo un proceso de consulta, uno diría exitoso, ¿no es cierto?, que finalmente logra constituir, ¿no es cierto?, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, quedó pendiente el tema de la definición de patrimonio cultural indígena, ¿no? Y hoy, ¿no es cierto?, que hay que discutir este tema, nuevamente, ¿no es cierto?, buscan desplazarlo hacia más adelante, y punto de vista como un voladero de luces simplemente, con la finalidad de desplazar el tema fundamental que tiene que ver con la participación, ¿no?, de los pueblos indígenas, y particularmente un derecho internacionalmente consagrado que es el derecho a consulta, ¿no? Claro. Quería colocar luego un tema que me parece igualmente crucial, ya Elisa lo desarrollaba, que tiene que ver con el papel, vamos a decir, del Estado, ¿no? Que es un Estado que actualmente, a todas luces, no solamente en Chile, sino sin accidentes, se encuentra en crisis, ¿no? La forma Estado, la forma como se componen las democracias están profundamente en crisis, y particularmente este proyecto de ley busca construir, por ejemplo, órganos como el Consejo Nacional del Patrimonio Cultural, ¿no es cierto?, que finalmente son instrumentos en donde la participación indígena es nula ahí, pero al mismo tiempo busca constituir al Estado como, si no el único, el fundamental garante, ¿no?, del patrimonio común, ¿no? Elisa ya lo decía, reflexionaba en torno a que el patrimonio de los pueblos indígenas les pertenece a los pueblos indígenas, y por lo tanto ahí hay un debate que me parece que es fundamental dar cuenta, sobre todo en un contexto de discusión constituyente, que entre las cosas fundamentales que se va a discutir tiene que ver con la distribución del poder, ¿no? Es decir, la gestión de los territorios, en fin. ¿Quién le gustaría comenzar con esto? Ahora no digo la palabra. ¿Quién? ¿Elisa? ¿Sonia? Bueno, no sé, yo quisiera como retomar también algunas cosas que dijo Elisa, porque creo que son súper importantes. Ya, lo primero es que respecto, digamos, a la consulta indígena, lo que se ha hecho ahora de una manera muy espuria, ya, es decir, no, miren, ¿saben qué? Aprueben esta indicación sustitutiva, y después ya vamos a darle un año al presidente de la República para que, ¿cómo se llama?, dicte un decreto supremo de que se haga una consulta indígena para que haya una ley especial de patrimonio indígena. Ya, bueno, sabemos lo que eso significa, ¿no es cierto? Eso es un tema. Segundo tema que Elisa decía, esta es una concepción occidental. Y yo creo que aquí hay un tema muy importante que tenemos que también conversarlo, que está en esta ley y que no se entiende, es que también hay derechos colectivos ya en comunidades no indígenas, en comunidades mestizas. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso, yo voy a poner un caso que es bien emblemático, que es el caso de Quinchamalí, ¿ya? Donde lo que ocurre, ¿cierto? Y incluso hay una reivindicación que está empezando a aparecer de justamente la identidad mapuche, digamos, en Quinchamalí, ¿no? Esa cerámica es una cerámica, ¿no es cierto?, que nace justamente de pueblos, comillas, pueblos de indios, digamos, que habían en esa época, ¿no? Y bueno, pero ¿a dónde quiero ir con esto? Que cuando tú analizas, por ejemplo, los problemas que están pasando, digamos, en Quinchamalí, tienen que ver nuevamente con una concepción
¿ya? Donde se cree que los conocimientos y los saberes, ¿no es cierto?, están en las personas que construyen y hacen sus guitarreras, como las que yo tengo ahí atrás, ¿no? Y no existe nada más. O sea, no hay medio ambiente, no hay ritualidad, no hay nada. ¿Ya? ¿Qué ocurre ahora, por ejemplo? Las forestales han invadido también ese territorio, y las minas de greda ya cada vez es más difícil que las mujeres puedan acceder a ellas. ¿Ya? Están pasando una serie de temas vinculados a los ríos, etc. Bueno, ellas han reclamado, pero nadie las escucha, ¿ya? Y en este proyecto, que no están los derechos colectivos, por un lado, que tampoco está lo que tú decías, Elisa, de la propiedad intelectual, ya, de esos saberes y conocimientos, es un problema que toca a todas las comunidades de cultores y cultoras, ¿ya? Porque justamente, y aquí otra cosa que yo quiero decir, ¿ya? En Chile, y me atrevo a decirlo, ¿ya? Yo creo que el 80% del patrimonio, definido incluso, ¿no es cierto?, desde esos cánones occidentales, es indígena, ¿ya? Entonces, ¿cómo es posible que, si eso está así, ya una ley ya no contemple ya este patrimonio de esa manera? ¿Ya? Ese es un tema que a mí me parece que es muy importante. Y lo otro que quisiera también resaltar, digamos, es que se ha planteado, ¿ya? Y eso se sabe, o sea, todas las comunidades deben ser las que gestionan su patrimonio. ¿Qué es lo que hace el Estado? El Estado no es propietario, ¿ya? El Estado no es propietario de los patrimonios de nadie, ¿sí? Lo que sí hace el Estado, y aquí esto es lo importante, ¿no es cierto? Lo que hace el Estado es hacer un apoyo para que el desarrollo de esos patrimonios pueda darse. Ahora, aquí entramos entonces en un meollo complejísimo, y que lo hemos discutido también respecto a esta ley, que es precisamente que nosotros entendemos al patrimonio como algo integral que está relacionado con los ecosistemas, ¿sí? Y entonces, cuando hablamos de protección y de salvaguarda, necesariamente estamos entrando, ¿no es cierto?, a temas álgidos que son los intereses, ¿no es cierto?, de las empresas que están en los territorios y que están explotando los territorios. Entonces, nadie quiere meterse, ¿no es cierto?, en esta ley con ese tema. Y hay algo que sí hay una convención internacional, y que quiero decirlo, que es justamente en lo que tú decías, Elisa, que es ya este patrimonio debe y es gestionado ya por los que son sus legatarios, y los legatarios son las comunidades. Y esa es una cuestión de fondo, digamos, en esta ley, que no está presente, y que creo que tenemos que hacer mucho hincapié en eso, los derechos colectivos. Y por último, también quiero retomar lo que decía la Elisa, que me parece súper clave, ya, es que nosotros nos hacemos la pregunta, si estamos tratando de construir una nueva constitución, con un nuevo concepto de cultura, ¿sí? Donde no dividimos esta cosa que está dividida, ¿no es cierto?, que se habla de patrimonio material y patrimonio inmaterial. Ustedes saben que eso es una ficción, ¿ya? O sea, porque eso no existe en la realidad. Entonces, ¿cómo es posible que se quiera promulgar una indicación sustitutiva sin considerar ya que ese concepto de cultura, esa mirada sobre los derechos culturales, no va a ser la misma si somos capaces de cambiar esa constitución, como yo espero, ya, con gente como la Elisa, que esté ahí peleando justamente por estas cosas, ya, no puede ser ya una ley, digamos, en este contexto donde queremos realmente una transformación de las miradas sobre la cultura. Así es. Elisa. Sí, mira, de lo que señalaba Sonia, yo pensaba experiencias de otros pueblos respecto a la defensa de su patrimonio. El año 19, claro, 2019, viajé y conocí la experiencia del pueblo catalán, y fui al Centro de Estudios Catalanes, una institución en una casa que tiene como 450 años, y ellos reivindicando el Centro de Estudios Catalanes de todo tipo de producción de contenido de conocimiento de los antiguos catalanes. Y ahí hay yo quedé sorprendida, porque ahí hay un ejército de profesionales de todo tipo, de todas las saberes que están detrás defendiendo, documentando, avanzando en el cuidado, la protección y el desarrollo de todo ese quimón del antiguo pueblo catalán, y ellos lo continúan. Entonces, cuando uno ve su pueblo, cuando vemos aquí
el caso de Chile, por ejemplo, yo digo, bueno, necesitaríamos qué sé yo, que mucho rehue de personas profesionales mapuche formados con un pensamiento que puedan darle una precisión conceptual, teórica, a partir del antiguo Quimón y las leyes que están hoy día vigentes para protegerlo. Y eso es lo que no tenemos. O sea, ¿qué quiero decir? Que no tenemos las institucionalidades que formen con una mirada intercultural, con el Quimón antiguo, con el patrimonio, con lo que saben las señoras de Quinchamalí. Yo anduve en esa zona ahora por la campaña, y me encontré otro lugar donde la greda es blanquita, es impresionante, y ahí las señoras que trabajan me trajeron su producto con una greda muy blanca. Entonces, ellas saben y conocen para qué sirve una, para qué sirve la otra. Entonces, pero ese saber que viene de siglo que se ha trabajado, lo necesitamos articular en centros académicos de conocimiento, tal vez de conocimiento en función del registro, del desarrollo, de la innovación, de todo ese saber, y que nosotros no tenemos. O sea, tenemos instituciones, yo trabajo en una universidad, la Universidad de Santiago, pero siguen la lógica colonial en términos del Estado chileno único, y no es diverso culturalmente. O sea, ni por más progre que seamos los académicos que estamos ahí, seguimos marcando el paso en función de la monocultura, y también de una episteme eurocéntrica. Entonces, tal vez tenemos que aprender de esa grande experiencia y crear institucionalidad de investigación, de tecnología, de formación de profesionales, de mucha gente, abogados, de muchos lingüistas, de muchos artistas. Pensando en el caso, por ejemplo, en Canadá, uno también encuentra escuelas de arte indígenas que son maravillosas y que ellos registran, forman y tienen propiedad colectiva sobre ciertas producciones. Entonces, el avance del reconocimiento del patrimonio, yo creo que pasa por llegar a institucionalizar y dar gestión indígena desde el pueblo, esta memoria colectiva de saberes que hemos heredado. Y eso es un paso que, ligado a la cuestión de la autonomía que tenemos que construir en el futuro. O sea, necesitamos a mucha gente, necesitamos muchos centros potentes, necesitamos muchos académicos brillantes, muchos investigadores, mucha gente que conoce del saber para poder articular esto, porque hoy día está disperso, y estando disperso, el más vivo registra la propiedad intelectual y le saca partido. Y hay mucha apropiación cultural hoy día, de la joya, etcétera, ¿no? Impresionante. Entonces, y nosotros los verdaderos herederos no estamos continuando la gestión del patrimonio, porque las señoras de Quinchamalí lo han hecho, pero dentro de la señora de Quinchamalí o la Huizufe, por ejemplo, que hacen los cantaritos, ellos lo hicieron, pero entre ellos y nosotros, que estamos preocupados de la cuestión más epistémica, más del conocimiento, nos falta dar ese paso de continuación. Hay un vacío institucional. Sí, sí. Y además hay un miedo institucional, Elisa, un miedo en las universidades, o sea, yo lo conozco, lo sé, ya justamente abrirse a nuevas epistemes, o sea, es mucho susto, ¿no? Es como, pucha, esto nos viene a remover un poquito, digamos, la estructura, entonces mejor hagámonos los locos, y entonces, ¿qué es lo que hacen las instituciones? Dicen, incorporemos, por ejemplo, personas indígenas, ¿sí? Las incorporamos, las incluimos, pero no ya los saberes y los conocimientos ya tradicionales de esas personas. Esa es como lo que yo veo que pasa. Entonces hay como mucho susto.
de eso. Sí, yo creo que tocan temas fundamentales, entre ellos precisamente el tema de la participación, la forma en cómo se incorporan otros saberes, ¿no es cierto?, a la gestión también de los territorios, la cuestión de la democracia y los territorios, es decir, cómo descentralizamos el país, por ejemplo, y cómo esto está vinculado con eso. Hay preguntas en el Facebook Live precisamente en torno a este tipo de cosas, vinculadas como, por ejemplo, el tema de la tierra y el territorio, es decir, cómo se consagran, ¿no es cierto?, también los derechos precisamente de la tierra y de la naturaleza, por ejemplo, que está articulado efectivamente con este debate, lo dice Rosario, Maximiliano también pregunta, por ejemplo, en torno a dice, es un momento importante proteger el patrimonio cultural vivo, dice, particularmente vinculado con casos como el Dakar, ¿no es cierto?, que sabemos lo que ocurrió particularmente con el patrimonio arqueológico, pero también como en Wallmapu las forestales, ¿no es cierto?, la depredación inmobiliaria, ¿no es cierto?, las centrales hidroeléctricas invaden también el territorio. Ahí es un tema central, ¿no?, que de alguna manera hay que discutir, es decir, cómo se articula la discusión por lo patrimonial con la discusión con la democracia y los territorios, ¿no? ¿Qué reflexiones tienen en torno a esto? Sonia. Bueno, mira, yo creo que este es un tema absolutamente fundamental, ¿ya? Y aquí, tomando también lo que ya habíamos hablado, cuando hablamos de patrimonio estamos hablando, ¿no es cierto?, de una relación, ¿ya? Que es la relación entre los seres vivos, ¿no es cierto?, las cosas de la naturaleza, ¿ya? Y lo que transformamos en cultura. Entonces, esa relación, ¿ya?, es la que hace, ¿no es cierto?, que los territorios se vean afectados, ¿ya? Y por lo tanto, los saberes se ven afectados, la tradición se ve afectada, y entonces ahí el problema es ya justamente qué capacidad de agencia es la que tienen esas comunidades, ¿no es cierto?, para poder ya, como decíamos, gestionar, pero a la vez desarrollar, ¿no es cierto?, sus saberes, sus tradiciones. Entonces creo que ahí hay un déficit absoluto, o sea, esa es mi impresión. Incluso para retomar de nuevo este famoso proyecto de ley, ya no es que sea mi obsesión, pero un poquito lo es, ya, para retomarlo, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, cuando tú piensas en el Consejo, ¿no es cierto? Hay un Consejo Nacional y hay Consejo Regional, y ahí hay una contradicción muy grande, porque se supone, ya en el Consejo Nacional, no hay ningún indígena, ¿ya? Y ya en los consejos regionales, sí, hay un indígena y no hay cultores. No hay cultores. Entonces tú dices, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Ya? O sea, no hay patrimonio indígena en el. Entonces, ¿qué es lo que quiero graficar con esto? Que el concepto que hay de participación y de gestión, ¿ya? Del patrimonio en este proyecto revela mucho ya la cabeza que hay. ¿Qué es lo que se piensa en el fondo? Si ustedes lo ven, hay la mayor cantidad de gente, ¿no es cierto?, es del Estado y de los servicios del Estado, ¿sí? Muy poca gente de la sociedad civil y entonces esta gama de expertos, ¿ya? Pero entonces no son considerados expertos, ¿ya? Ni los indígenas, ni los cultores, ¿ya? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué concepto de patrimonio? Entonces creo que ahí el déficit de democracia, ¿ya?, que existe en este país se refleja y se revela muy claramente, ¿no es cierto?, en lo que esto está expresado. Creo que a propósito de lo que hablaba la Elisa de los registros, ¿ya?, a mí me parece que es muy interesante tener la historia ya de esta ley porque es un registro, ¿ya? Es un registro justamente de cómo, ¿ya? ¿Qué es lo que hay ya en estas cabezas, digamos, ¿no es cierto?, que tienen el poder, qué es lo que hay respecto, ¿no es cierto?, al patrimonio. Y yo simplemente creo que si no existe esa participación institucional, digamos, en estos consejos o en lo que sea, o sea, esta ley para empezar creo que no debería estar, obviamente, pero tenemos que pensar y repensar una manera distinta ya de cómo producir esa democratización de la gestión del patrimonio de los territorios. Ya creo que eso no es nuestra tarea. Sí, Elisa, precisamente en tu campaña tú has defendido el tema del derecho a la naturaleza, el tema de la plurinacionalidad. ¿Cómo se articula esto con el debate que estamos teniendo? Lo que pasa es que tiene que ver con una forma de vida que te hace íntegro desde la posición donde tú te encuentras y en el caso, una posición identitaria, cultural, con memoria. En el caso mapuche, por ejemplo, hay unos videos muy lindos, hay un video muy lindo de Dominga, la alfarera que tiene premio Sí. nacional, que ella es que... Tesoro humano vivo, sí. Sí, Tesoro Humano Vivo.
Y ella, yo veo ese video con mis estudiantes y me recuerda mucho a mi abuela Francisca, que mi abuela Francisca también era huizufe y ella trabajaba en la greda, era la greda gris, de la zona del Humaco. Y ella conocía la greda gris, y además de la greda gris que servía para hacer los cantaritos y todo, usaban la greda gris para teñir. Se teñía el telar, la lana, se teñía la lana. Entonces, mi mamá, por ese conocimiento, sabía las propiedades, y nosotros también sabíamos y andábamos buscando esa greda gris para hacer los teñidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la articulación entre el territorio y el conocimiento y la producción finalmente creativa del ser humano? Es que es un continuo en términos de que la diversidad del territorio permite una diversidad, por la diversidad de la naturaleza, permite una diversidad de propiedades, de elementos de la naturaleza que la gente toma, que lo trabaja y que resuelve sus necesidades, y eso hace lo diverso, que la cultura sea diversa, que la producción sea diversa, y que lo que tú tomas de la naturaleza sea diversa. Pero no es solamente el que tú tomas y usas, sino cuánto sentido de vida da esa relación. Da un sentido de vida profundo, porque a la señora le hablan a la tierra, le hacen ceremonia a la greda, sueñan con ella, es un sentido de felicidad. Entonces, ese pueblo indígena que produce un artefacto para sus necesidades, no es solamente que está detrás de la producción, sino que es una manera de vincularse con la fuerza espiritual de la tierra. Y ahí se vive el trabajo de la producción, pero se vive la espiritualidad. Se cultiva esa relación también de vínculo entre el ser humano y los ñen de la tierra, pues, se cultiva. O sea, eso no solamente permite hacer los cacharritos negros de Quinchamalí, sino que permite ese vínculo de ternura con la naturaleza, esa espiritualidad que el ser humano requiere para su propia felicidad. Entonces, es un modo de estar bien, de estar vivo y de estar articulado con la tierra. Entonces, ¿qué pasa con el tema de las forestales? El mismo caso del Humaco, por ejemplo, se secó toda la greda. Las señoras hoy día no producen, ya no saben dónde sacar esa greda, se secó, se murió, se mataron la vida de la tierra. Y cuando uno va para el sector de Quinchamalí, la séptima región, en 360 grados lleno de pino, es más que la octava y más, porque en la octava uno tiene la posibilidad de ver al otro lado del mar, y en la novena uno tiene la posibilidad de ver al otro lado las montañas, la cordillera, pero en la séptima es de 360 grados de puro pino. Forestal Arauco tiene el 60% del pino ahí. Entonces, las señoras que están recuperando el trabajo y el trabajo con la greda, tienen el problema, ya no saben dónde sacarla. Ya se pierde esa conexión de vida de las personas con la naturaleza, esa comunión espiritual de enriquecimiento mutuo se pierde, y se pierde un sentido de memoria, un sentido de ser feliz, y te hace dependiente de los moles, obviamente, pues de los moles, de la producción de estos plásticos y etcétera. Entonces es una pérdida cultural, finalmente repercute en la pérdida cultural, pero va marcada por la pérdida de la gestión del territorio, del uso del territorio. Entonces, el patrimonio cultural que de los pueblos originarios tenemos que defender, lo tenemos que articular directamente con la posibilidad de la gestión territorial. Esa gestión territorial que no implica
sí, vamos a recuperar tierra, pero no va a ser para seguir plantando pino. O sea, por eso es que yo digo, necesitamos muchos regues de gente que formen ingenieros, ambientalistas, forestales, quienes sean, pero con quimón mapu indígena, para que ese sentido de ser feliz que nos transmitieron la abuela se vuelva a articular y sirva para el resto de los chilenos, porque hoy día el problema es eso, hoy día estamos simplemente sin posibilidad de tener comunión con la naturaleza por el problema de crisis sanitaria, política y cultural en que estamos. Entonces, creo que vamos a tener que ser todo Chile lo que vamos a defender la tierra, porque no podemos admitir que la vida la matemos de esa manera. O sea, y se pierde felicidad, se pierden muchas cosas. Sí, absolutamente. Empobrecimiento total. Yo quisiera aquí recalcar algo que dijo Lisa que me parece pero fundamental para entender los temas de patrimonio. El sentido del patrimonio se lo dan sus comunidades, las personas que lo crean, que lo están haciendo día a día. El sentido. Esa palabra yo creo que es fundamental. Y entonces cuando estamos hablando del sentido, están las personas, ¿sí? Y creo que hay una deuda tremenda, tremenda, ya, del Estado con las personas, ya, que viven en los territorios. Vamos a poner ejemplo, yo conozco bastante, digamos, el país respecto a los temas de las artesanías, y bueno, conozco algunas cosas, y he visto, ya, se ha luchado y se ha peleado, por ejemplo, por una pensión para las artesanas, ¿ya? Esa cuestión se dio, tú sabes, lo tienen algunas personas en Rari, porque Allende, ya imagínense la época que estamos hablando, ya Allende gestionó ya una pensión y salió para un grupo de gente y otras no tuvieron y nunca más tuvieron, ya. Y entonces se olvidó esa pensión. Luego, cuando tú piensas en los problemas de salud, tú sabes, por ejemplo, que las mujeres que hacen la greda muchas veces están con mucha artritis, ¿ya? ¿Por qué? Porque trabajan con la humedad, ¿no es cierto? Y están ahí. Bueno, no hay planes especiales. Entonces, cuando uno dice, el Estado, ¿ya? Si se va a preocupar de salvaguardar ese sentido del patrimonio, tiene que preocuparse de cuidar a las personas, ¿ya? Porque en el centro están las personas que, como tú decías, son las que le dan el sentido. ¿Ya? Eso quería acotar como de lo que dijiste porque me pareció súper importante. Sí, cuando comenzamos a profundizar sobre este tema, nos damos cuenta, a propósito de lo que dice Sonia, lo que dice Elisa, es que el tema de la cultura, el tema del patrimonio, deja de ser cosa únicamente de artefactos, ¿no? Únicamente de objetos o de arquitectura, ¿no? Sino que nos damos cuenta que es un problema mucho más complejo que tiene que ver con territorio, con gestión efectivamente de esos territorios, con la depredación también de sus territorios, con la imposibilidad de seguir, ¿no es cierto?, desenvolviendo modos culturales a propósito, ¿no es cierto?, de la lógica extractivista, en fin, ¿no? O sea, nos damos cuenta que finalmente se trata de un problema político, de un problema económico, de un problema social, en fin. Hoy día estamos a puertas, ya habitamos un momento destituyente y constituyente a la vez, ¿no? Desde el 18 de octubre que se abre efectivamente ese proceso destituyente y constituyente y estamos muy cerca efectivamente de iniciar. Esperamos que pronto esa discusión ya en términos, vamos a decir, institucionales, en donde vamos a discutir efectivamente el tema de la distribución del poder, ¿no? Es decir, la gestión de los territorios. Y ahí se abren tiempos de imaginación, ¿no? O sea, los tiempos de la imaginación estaban un poco clausurados y observábamos que la única forma de gestionar el Estado era tal como busca esta ley, de arriba hacia abajo, en fin. Hoy día hay una posibilidad abierta en torno a nuevas formas de comprensión de la gestión del territorio, de la democracia. Los pueblos indígenas, venimos hablando hace bastantes décadas en torno a autonomía, autodeterminación, plurinacionalidad. Entonces, la pregunta inmediata es en torno a la imaginación, ¿no? ¿Cómo visualizan, ¿no? ¿Cómo proyectan? ¿Qué piensan que van a ser los debates en torno a este contexto a propósito de este problema, ¿no? El problema de la gestión de los territorios, pensar la democracia desde esos lugares, pensar autonomía, autodeterminaciones, plurinacionalidades. ¿Qué estás imaginando tú, Sonia, en torno a este tema? Uf, bueno, yo preferiría ¿cómo se llama? Que hablara primero Elisa sobre esto, porque ella Perfecto. va a ser la constituyente, ¿ya? Y creo que es muy importante para todos los que nos están escuchando, todos y todas los que nos escuchan, digamos, conocer su planteamiento. Yo después hablo lo que yo creo. Genial. Elisa.
Bueno, la verdad que en este proceso, bueno, una primera medida que tenemos que hacer los pueblos es no dejar pasar esta ley, es detenerla, es movilizarnos para que no se quitar ese carácter de urgente, porque está elaborado a partir de la negación de los derechos que tienen los pueblos indígenas y que tienen los pueblos y las regiones en función de continuar la gestión de su patrimonio. Porque también se redujo la condición del derecho de pueblo a comunidades patrimoniales, porque además se le concede a las comisiones técnicas la posibilidad de hacer y gestionar ese patrimonio. Y las personas de los pueblos, las personas que trabajan y que reproducen y que crean el patrimonio, quedan fuera del escenario. Entonces, por otro lado, está toda la legislación que tenemos, que es poca, pero que sin embargo sirve para detener las cosas al menos. Nosotros lo hicimos hace poquito, presentamos un recurso de protección para la asignatura de lengua indígena, basándonos en lo que dice la ley indígena, donde dice que el Estado tiene que proteger las lenguas indígenas. Y con esta modificación que hizo Piñera, la asignatura no queda protegida, no queda protegida por el Estado, sino que queda a disposición del apoderado. El apoderado tiene que firmar para que su hijo pueda tener la asignatura o no tenerla. O sea, sacando directamente la responsabilidad estatal en la protección. Lo mismo está ocurriendo con el patrimonio. Están sacando toda la responsabilidad del Estado respecto al cuidado del patrimonio de los pueblos originarios. Y por todas esas razones, en función de las leyes que existen, y por el tema del derecho a consulta, todos sabemos que tenemos derecho a consulta, pero que la consulta no es vinculante, sin embargo sirve para también detener y ponerle el punto de atajo a la situación. Creo que todos los pueblos indígenas debieran movilizarse para no dar paso a esta ley, por lo nefasta que es, por lo destructiva que es en función de reconocer el patrimonio de los pueblos indígenas. Entonces, eso por un lado. Y ya como una medida de largo plazo, mediano largo plazo, nosotros como constituyentes indígenas estamos planteando el Estado plurinacional, que una constitución plurinacional que cobije a todas las nacionalidades, pero al cobijar a todas las nacionalidades originarias preexistentes, cobije todos los derechos de esas nacionalidades. Y los derechos del pueblo de Chile es de un pueblo más, de una nación más, frente a los derechos que tienen los Rapanui, los Aymara, Mapuche y todos los pueblos indígenas. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros no tenemos la protección de estos derechos, todo lo que hagamos y los grandes esfuerzos que hacemos terminan siendo vulnerados, porque Chile no tiene la legislación que proteja la diversidad de pueblos, la diversidad de derechos, de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Entonces, es fundamental el cambio, el reconocimiento del Estado plurinacional, que reconozca los derechos colectivos de los pueblos originarios, y en función de ese reconocimiento nosotros poder proyectarnos a institucionalidades que sean de tipo de carácter intercultural, o sea, que sean más justas con los pueblos indígenas, en el fondo. Eso estamos diciendo cuando hablamos de interculturalidad, que el sistema jurídico incorpore el sistema de justicia indígena que existe forma de justicia indígena, existen formas de organización social,
existen, y todas esas formas que se incorporen, porque es la manera como ese pueblo ha resuelto toda su organización social a lo largo de la historia. Y nos ha pasado a nosotros, el pueblo mapuche, que tenemos organizaciones sociales que no son jerárquicas, que son horizontales, que son admiradas a veces por, qué sé yo, hasta los alemanes, y el ejército alemán admiró la estrategia de subsistencia, de guerra que usó Lautaro, por ejemplo, pero para eso, ahí, en esa situación, sacan a relucir el valor de lo indígena. Y lo mismo pueden hacer respecto al patrimonio. Sin embargo, en el caso de nosotros, como lo vemos como pueblo, necesitamos que eso sea derecho reconocido y que en función de eso nosotros podamos proyectar la institucionalidad que se requiere para proteger los derechos a la tierra, al territorio, a la cultura, a la lengua, los derechos sociales, porque esto de que de la persona del patrimonio que necesita su sueldo, ha dedicado toda su vida a mantener esa cultura, también lo vemos con la machi, por ejemplo, o los machi, hombres y mujeres. Ellos han mantenido la salud de un pueblo cuando ni siquiera está el hospital, mantienen la salud de un pueblo. Y después terminan en la pobreza, entonces igual necesitan seguro social particular, específico, que reconozca su aportación, su contribución a esta sociedad plurinacional. Entonces, ¿cuándo lo vamos a lograr? Cuando tengamos esa plurinacionalidad reconocida. Entonces, esas tareas son fundamentales, la institucionalidad intercultural son fundamentales. Ojalá pudiéramos en el futuro tener universidades interculturales con gestión indígena, con conocimiento indígena, como grandes escuelas de formación de pensamiento indígena, porque tenemos los pensamientos, solo falta sistematizar, solo falta organizar y proyectar, ¿no? la innovación tecnológica del conocimiento. Entonces, pero para eso tenemos que tener derecho a la autonomía. Pues. Si no tenemos derecho a la autonomía, ¿cómo vamos a reivindicar la gestión autónoma del patrimonio, del conocimiento, de las tierras, de la educación? Porque existe la educación propia, existe fuerza, existe el conocimiento, existe el kimón, pero no existe la institucionalidad que lo albergue y el reconocimiento de eso. Por eso es que es fundamental el cambio constitucional. Y esta es una lucha política, es una lucha política. Nosotros nos estamos jugando por dar esa lucha política, esa solución política al conflicto que tiene el Estado con las naciones originarias. O sea, y cuando decimos eso, invitamos también a toda la gente, pues los indígenas, los que han sido discriminados, los que han sido maltratados, voten esta vez por los constituyentes indígenas porque estamos buscando solución política autónoma de los conflictos que el Estado ha creado para nuestros pueblos. Y no se equivoquen, porque igual hay mucha gente que anda diciendo cosas que no tienen que ver con la realidad en términos, bueno, igual tienen otra alternativa de cómo luchar, claro, puede ser respetable, pero nuestra apuesta hoy día, lo que estamos en esta historia de cambiar la Constitución, los indígenas que estamos, es cambiar políticamente las relaciones políticas, las decisiones políticas, recuperar como pueblo esa decisión política que perdimos con la ocupación militar. Perfecto. Sonia, ¿cuáles son tus reflexiones, tus imaginaciones? No, bueno, a ver, yo tengo varias cosas escuchando más a Elisa, ¿no? Tengo varios sueños, ¿ya? Y lo digo en términos de sueños porque también creo que los sueños dicen mucho y tienen muchos mensajes. Entonces, lo primero, yo creo que este ejercicio que vamos a hacer de constitución debería necesariamente, ¿no es cierto?, tener lo que hablamos delante, un nuevo concepto de cultura, ¿ya? Creo que eso es fundamental, y la noción de derechos culturales, ¿sí? Eso para mí es fundamental. Pero lo otro, ya que quisiera transmitir, es que quiero decirles que yo tengo también el sueño de que la participación indígena ya en esta constitución puede ser fundamental. ¿Y por qué puede ser fundamental?
porque yo creo que estamos carentes a nivel mundial y a nivel local de Chile. Hay una carencia ya de proyectos, ¿sí? Hay una carencia de relatos, dónde y de qué nos cobijamos, dónde nos podemos, digamos, sentir ya que estamos protegidos. Yo creo, y eso lo tengo como convicción, ya que todo lo que tiene que ver con la historia indígena, con los saberes, con los conocimientos, con las epistemes, como hablaba Elisa delante, ya pueden ser una lección fundamental si es que el resto de esos constituyentes no indígenas tienen las pailas abiertas. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque el modo, por ejemplo, en que Elisa está hablando, ¿no es cierto? Y lee esa realidad, ¿no es cierto? Que es la realidad indígena, da cuenta de una manera, de un sistema de pensar, ¿sí? Si son capaces ya de escuchar el resto ya de los constituyentes, ese modo de pensar, creo que puede ser un aporte fundamental, ¿ya? Y lo siento y se los digo con toda convicción, ¿ya? Porque claro, ustedes encuentran que hay grupos de ecologistas, hay grupos de no sé qué, grupos de no sé cuánto, los mismos grupos feministas, etcétera. Todo el mundo ya busca de un modo u otro leer este sistema. Yo creo que la cosmovisión indígena, la política, el discurso político indígena da la posibilidad de renovarnos, ¿sí? De que este país se renueve y que valore precisamente todo lo que viene de ahí, porque lo que viene de ahí, ya como decía la Lisa también, son saberes que son muy antiguos. Y en este minuto yo creo que volver a lo antiguo, ¿ya? Es fundamental. Es fundamental porque estamos sin raíces, ¿ya? Estamos, y en este minuto que estamos enfrentados a la muerte. Yo creo que es muy interesante pensar este ejercicio constitucional de cara a un contexto donde la muerte y la enfermedad nos está mostrando al desnudo lo que somos, ¿ya? Ya no tenemos que andar convenciendo de que hay desigualdad, no tenemos que andar convenciendo ya de que hay gente, digamos, que está sufriendo, que están pasando muchas cosas, porque está ahí. Entonces, pienso que este momento, este contexto, además, es sumamente importante ya para realmente mirarnos y, en ese sentido, valorar profundamente, digamos, todo lo que viene ya del mundo indígena. La solución, como dice la Lisa, yo también estoy de acuerdo, es política. Es política, es cultural, es económica, ¿ya? Y yo estaría feliz si ese sueño, digamos, de constitución donde podamos tener, digamos, un país plurinacional, donde efectivamente nos respetemos, tengamos ese respeto mutuo, que haya autonomía, que haya autodeterminación. Y no solamente me refiero a los pueblos indígenas, porque también hay otros grupos ya que lo necesitan, ¿no? Entonces, mi sueño, con esto quiero terminar, es que estos modelos de pensamiento puedan traspasarse al mundo no indígena en esta constitución. Perfecto. Muy interesante ambos planteamientos, ¿no es cierto? Ponen en el centro del debate la cuestión del poder, ¿no? La cuestión política. Y porque hoy día, ¿no es cierto? Elisa, junto con la vocería plurinacional, toma la decisión efectivamente de desarrollar esta campaña con la finalidad efectivamente de llegar a la redacción de un documento que es fundamental, que va a ser crucial para seguramente muchísimas décadas más, y por lo tanto que nuestras visiones, que nuestras perspectivas estén ahí es fundamental, y por eso aprovecho, ¿no es cierto?, de hacer un llamado para votar por Elisa Loncón 114, ¿no es cierto?, en la papeleta de escaños reservados indígenas. Recuerden que tienen que pedir, ¿no es cierto?, esa papeleta, exigirla el día de la votación, cuando sea, y votar por Elisa Loncón 114. Llevamos más de una hora hablando, hay mucha gente que ha mandado saludos, Rosario Mena, Andrea Ñanco, Ivette Quesada, José Luis Olivari, Lautaro Loncón, en fin, Rosario Mena, creo que ya la nombré, Vero Ospirós. Hay mucha gente que está mandando saludos, Maximiliano Novoa, y haciendo preguntas, consultas, que de alguna manera hemos intentado ir respondiendo. Me gustaría que a lo mejor vayamos pensando un posible cierre con algunas reflexiones, ¿no es cierto?, generales en torno a, primero, a lo que también nos compete, ¿no? Tiene que ver con la ley del patrimonio, ¿no es cierto?, que hemos reflexionado, un poco diseccionado desde esta mirada, ¿no es cierto?, desde la mirada del pueblo indígena, pero también de una mirada más compleja en torno a la idea de cultura, planteaba Sonia. Así que, en primer lugar, un cierre en torno a eso, pero también una reflexión en torno al contexto, ¿no?
que se viene y la necesidad, ¿no es cierto?, de poder participar. Sonia, para ir ya cerrando. Bueno, yo para ir cerrando también quiero instar a que voten por Elisa, y yo quisiera dar una razón bien contundente, digamos, ¿ya? Si ha habido alguien que ha defendido, ya, pero desde adentro y desde el corazón y con toda su fuerza, ya, todo lo que es la salvaguarda de las lenguas indígenas, es ella, ¿ya? Y eso es reconocido en todas partes, y creo que ese valor, porque cuando estamos hablando de la lengua, estamos hablando de todo lo que hemos conversado, ya acá, ahí está depositado también el saber y el conocimiento, y entonces quiero decir, digamos, eso como primera cosa. Y como segunda cosa, quiero plantear el hecho de que ojalá no nos farriemos ya esta constitución, ¿sí? No la farriemos en el sentido de que hay muchos rollos políticos, mucha fragmentación, ¿ya? Eso yo veo fragmentación en todas partes, ¿ya? Y esa fragmentación nos puede llevar ya a que muchos de los planteamientos que estamos haciendo acá no puedan realmente llevarse a cabo en la Constitución. Y por esa razón vuelvo a decir que tengo tanta esperanza en los constituyentes indígenas, y tendría tanta esperanza, digamos, en personas como Elisa, ya que puedan estar ahí si es que ocurre eso que ojalá no ocurra, ya, de que tengamos muchas más personas conservadoras que personas, digamos, no sé si llamarlas progresistas, ya en la Constitución. Entonces, ese es un segundo mensaje. Y un tercer mensaje ya tiene que ver con esta idea de que tenemos que proteger, ya cuando decimos proteger el patrimonio que es nuestro, porque en ese sentido el patrimonio indígena, y cuando digo nuestro, es porque yo efectivamente estoy convencida que nosotros somos una sociedad mestiza, nos debemos al mundo indígena, eso es absolutamente innegable, ¿ya? Entonces, en ese sentido, quiero decir que si queremos protegernos, ya esa maldita ley que se quiere tramitar, ya no podemos dejarla pasar, como decía la Elisa, hay que instar a que no salga esa ley, porque queremos tener un mundo distinto, queremos un país distinto donde podamos participar, donde todos y todas podamos opinar sobre lo que es nuestro, porque lo patrimonial es una identidad que le pertenece a un grupo de personas, es una memoria, y esa memoria ya no puede ser manipulada por grupos de poder ni puede ser escrita entre cuatro paredes, ¿ya? Eso sería mi mensaje. Y nuevamente mucho éxito a ellos. Muchas gracias, Sonia. Nos vamos a despedir después un poco más, así como un chao general, pero antes de eso, Elisa, tus palabras reflexionando en torno a lo que conversamos, pero también proyectando, y para despedirse también en términos generales. Sí, bueno, agradecer el reconocimiento que hace Sonia de este caminar que me ha tocado también ir con mucha gente mapuche en la defensa de la lengua. Es un caminar colectivo, es un caminar bonito, es un caminar que comenzó con el juego como niña en mi casa, con mi abuela, y que después la fui continuando. Y mandar un saludo a todos los lamien mapuche que están en hogares mapuche, en hogares indígenas, porque en esos hogares indígenas, pucha que se vive lindo el sentimiento de ser indígena. Nosotros lo vivimos en Temuco, en el Hogaridi, en plena dictadura, con mucha hambre, pero con mucho sueño, con mucho fortalecimiento de lo que éramos en cuanto a memoria. Compartimos mucha memoria ahí. Y yo sé que esos hogares Pelontúe y otros acá en Santiago también habían, bueno, ahora por pandemia no están andando, pero la posibilidad de juntar a los mapuches es también una posibilidad de juntar memoria, de compartir y construir juntos. Entonces, ahí yo aprendí y fueron parte de mi escuela, y ojalá que en el futuro podamos incentivar más esta posibilidad de cohesionar a los estudiantes mapuche de diferentes lugares para compartir la memoria. En esta reflexión también macro, y me toca mucho como profesora, como educadora,
trabajar con gente de diferentes realidades, diferentes lugares, y cada vez se vuelve como más importante la identidad, el conocimiento, la cultura, las culturas diversas que conforman los pueblos originarios. Estamos en una situación compleja, como decía Sonia, entre la enfermedad, la muerte, la vida, etcétera, sin una solución abierta, porque estamos en pandemia, pero también es como la paradoja del desarrollo. A nosotros se nos prometió un desarrollo, se nos prometió a Chile, se nos prometió un futuro resuelto, donde estaban las condiciones personales resueltas, todas las necesidades individuales resueltas, pero esa promesa, ese desarrollo nunca llegó. Y hoy día estamos como estamos, con la enfermedad, con los problemas económicos, los problemas culturales, como lo que estamos conversando respecto al patrimonio. Entonces, ¿dónde están los referentes de lucha de las nuevas generaciones, de los pueblos que siempre han luchado? Y yo creo que los pueblos originarios y el movimiento feminista son dos movimientos emancipatorios que están profundizando desde su conocimiento una apuesta de solución y un cambio de modelo cultural, social, económico. Entonces, somos testigos de esta parte de la historia que nos toca vivir nosotros, donde los referentes están vivos, los referentes indígenas están vivos, el movimiento de las mujeres que lucha por la mantención de la cultura, de la vida, contra todo este problema del patriarcado y también las formas organizativas, colectivas. Yo creo que son lugares donde podemos y estamos aprendiendo mucho. Los pueblos indígenas, no es verdad que somos ignorantes. Los pueblos indígenas tienen una solución al conflicto que hoy día existe acrecentado con el problema del medio ambiente, con el problema del calentamiento global. Esta cultura eurocéntrica que invitó y que hizo creer de que el ser humano era superior a la naturaleza, nos ha conducido al colapso económico, político, social y también de la madre tierra. ¿Y dónde está la cultura de la vida? Está en la cultura de los pueblos originarios. Entonces, el llamado a la gente indígena de las naciones originarias es seguir recuperando, seguir valorando lo que somos, seguir investigando, seguir recogiendo el quimón y seguir defendiendo la tierra, la cultura, la lengua. Hay una tarea grande porque ahí está el futuro de nuestra sociedad chilena plurinacional. Y bueno, ahí está también la posibilidad de las nuevas generaciones de que el futuro ya no esté perdido como ha estado perdido, como se ha perdido la lengua, como hoy día quieren también destruir el patrimonio y todo. Entonces, el pensamiento indígena tiene vigencia, la filosofía indígena existe, y solo tenemos que valorar, trabajar en función de proyectar. Es un segundo tema. Y un tercer tema que también es importante en esta conversación es las alianzas que tenemos que hacer, pues. Tenemos que aliarnos. Los indígenas tenemos que aliarnos. Y los mapuches tenemos que juntarnos, tenemos que tener un posicionamiento claro, y los pueblos indígenas un posicionamiento claro. El año 2019 nos pasó una situación por falta de alianza. Nosotros se nos consultó sobre la asignatura de lengua indígena. Nosotros, todos los pueblos, 9 pueblos consultados, dijimos que sea para todos los indígenas y para todos los chilenos. Esa fue nuestra respuesta. Hasta que llegó el subsecretario en ese entonces, hoy día es Figueroa, que es el ministro de Educación, dijo no, esto no puede ser, nos vulneró la consulta. ¿Y qué ocurrió? Los mapuches éramos mayoría,
no estuvimos de acuerdo con ese accionar y nos retiramos de la consulta. Y los pueblos aymara, los otros pueblos indígenas empezaron a negociar pequeñas cositas con el subsecretario en ese entonces, y al final el movimiento se dividió. Eso no puede pasar de nuevo cuando tengamos que discutir los derechos de los pueblos indígenas en la constituyente. Los pueblos indígenas tenemos ya un trazado internacional reconocido. Ahí está en la Declaración de las Naciones Unidas, están todos los derechos de los pueblos indígenas que tenemos que defender. Y podemos ser muy distintos, un aymara, un urapanuí, un mapuche, pero en la alianza tenemos que ser estratégicos, unirnos en función de nuestros derechos, unirnos también con las feministas que están por la plurinacionalidad, el movimiento social chileno que está por la plurinacionalidad, establecer alianza, y una gran alianza que en el fondo tenemos que hacer de cara a la realidad en que estamos, en la alianza por la vida, pero la vida de nosotros, de los pueblos indígenas, del pueblo de Chile, de los campesinos, de las mujeres, pero también una alianza por la vida de la tierra, por la vida de los pájaros, por la vida del río. Si los ríos se están rematando hoy día, y eso no puede ser. Entonces, ¿qué le vamos a heredar a las futuras generaciones si no le entregamos tierra viva, tierra sana, ríos con agua? No estamos entregándole a las futuras generaciones la vida de la naturaleza. Entonces, yo creo que si tenemos clara esta reflexión, que es un desafío ya de defensa de la tierra y de nosotros mismos, sí vamos a tener los 2/3 para hacer los cambios. Sí vamos a tener esos 2/3, pero tenemos que ser estratégicos y muy claro en los derechos que tenemos que defender. Eso es la mien. Excelente. Oye, un lujo de candidata tenemos como vocería plurinacional. Excelente. Pues nada, ya conversamos bastante, diseccionamos tanto la ley del patrimonio como también construimos y edificamos nuestros sueños, al menos acá con la palabra. Así que nada, seguramente va a tocar seguir discutiendo, seguir debatiendo, seguir conversando, seguir haciendo NUTRAM en este proceso que está abierto, que han abierto los pueblos de Chile, que es el proceso constituyente, y así que seguramente nos vamos a seguir encontrando. Sonia, te agradecemos muchísimo por haber estado, gracias por tu amabilidad, por tu solidaridad, por tus reflexiones para con este tema, y también tus saludos para Elisa. Y por cierto, Elisa, vamos a seguir adelante, seguimos con este proceso a pesar de que se cambiaron, seguramente, todavía no sabemos las elecciones, Claro. todo está todavía muy difuso, pero bueno, el proceso sigue y continúa, así que en ese momento votar 114 en la papeleta de escaño reservado para Pueblo Mapuche por Elisa Loncón. Así que nada, simplemente despedirnos, un fuerte abrazo y Peucayá. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Peucayal, muchas gracias, fue un honor haber compartido con Elisa y con Claudio. Muchas gracias. Para mí el honor también, Sonia, primera conversación que tenemos, ojalá en la próxima tengamos muchas otras conversaciones, ojalá con un matecito, ojalá fraternamente, y gracias también a Tania Ascar y Claudio por esta conversación que él nos ayudó en todo este trabajo. Felei Pulamien, Neuen Tuleaimon, Cuñu Tuleaimon, Mliaita Peuma, Niainta in Peuma, Inshin Peumañele Piqueinta Puma Puche, Huehuaín Pulamien, Peumañele Huehuaín Pulamien. Dice entonces que nosotros, como creemos en el sueño, dice, si se sueña que ganamos, es porque vamos a ganar la mien. Así que Marichihueu la mien, Peucayal.